¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Una vez más nos encontramos aquí en Lila, la posibilidad que nos da el canal Bardo y el canal Lila de poder estar junto a ustedes con personalidades destacadísimas del deporte. Hemos ido mezclando incluso con algo de historia y hoy volvemos justamente a uno de los deportes quizás más emblemáticos de la provincia de Mendoza. Tiene que ver con el andinismo, pero tiene que ver con el montañismo en general porque la persona que nos acompaña hoy trasciende justamente los Andes y ha logrado ser un destacadísimo mendocino a nivel mundial, trepando. Y lo primero que me llamó la atención recién cuando me lo crucé, que me dijo, ando al palo. Y uno por ahí imagina que están en un modo zen en el que sobrevuelan a todo. Está Cacho Beisa, Javier de nombre, con nosotros. Y un placer tenerte aquí con nosotros, Javier. O Cacho, como vos me digas. Cacho me queda Bueno, más cómodo, ya estoy demasiado acostumbrado al nombre de Cacho. bueno, yo también. Yo respondo más a Tano que a mi verdadero nombre. Y nos acompaña Javi Meniti, que hoy se suma también desde Lila con sus aportes y sus preguntas punzantes. ¿Cómo andamos? Que preguntan sobre la intimidad, sobre, bueno, cosas más complejas. Bueno, Cacho, honestamente, lo primero que me llamó la atención es que recién dijiste ando al palo, este año quiero bajar un poco. Uno los imagina a ustedes, para aquellos que nos ven y que no saben de quién estamos hablando, Cacho es uno de los mendocinos más destacados a la hora de hablar de montaña, guía de montaña, pero no solo eso, además ha tenido hitos impresionantes, ha escalado las cumbres más altas del mundo, además de, por supuesto, la nuestra, la Concagua, en reiteradas oportunidades. Y uno los imagina a ustedes siempre quizás en un modo zen, en un modo en donde el tiempo es lo que más vale. Y sin embargo, entiendo que también tenés una vida, aparte de esto, que te lleva a tener ciertas obligaciones. Sí, la realidad es que es muy así. Muchas veces que me encuentro con un grupo o con distintos grupos de amigos, de nuevos amigos, por ahí consideran que somos más zen, que nos sentamos a tomar mate a mirar la montaña. Y en realidad lo que nos pasa en general a la gente que laburamos en la montaña o que vamos mucho a la montaña es que necesitamos estar haciendo cosas todo el tiempo. O sea, esa tranquilidad que por ahí te da y te regala la montaña de caminar y estar muchas horas metido, tranquilo, llegar a un campamento, prepararte unos mates con calma, compartir con amigos, ¿sí? Y pasar muchos momentos muy relajados, también es como que de alguna manera estamos llenando esas horas de alguna actividad, que es movernos en la montaña, y después cuando bajamos al llano necesitamos seguir haciendo cosas. Yo, bueno, soy profesor de educación física, me gusta mucho el deporte, hago mucho deporte, eh, por naturaleza necesito hacerlo, necesito Ujú. seguir entrenado y me gusta estar haciendo nuevas actividades todo el tiempo y hacer actividades todo el tiempo. No sé lo que es ver una serie completa de punta a punta. Creo que he visto uno o dos muy cortitas, pero me cuesta mucho estar quieto. Ajá. ¿Cómo surge lo del montañismo? Te iba a decir lo del andinismo, pero no sé si precisamente habrá nacido en la cordillera de los Andes, quizás nació en otro lugar, esta pasión que tenés. Sí, me gusta llamarle montañista, Ujú. andinista. En realidad surge de muy chico, de los 10 12 años, yo soy de acá de Luján, agarrar la bicicletita y arrancar para la montaña porque está ahí, porque está bonita y hay que ir. Y bueno, empezar a hacer campamentos acá en la Crucecita, subir el Cerro Negro, el Colorado y ya encontrarse con que al lado están las minas de hierro de la crucecita y tratar de meterse a esos huecos con Ujú. cuerdas, con lo que podíamos en ese momento. Después aprendí a escalar con un gran amigo, el Mati Zúñiga. Aprendí a escalar con él. De ahí en más emprendimos los primeros viajes y bueno, la Concagua está acá, es el patio de la casa. Así que mientras estudiaba educación física también estuve en el instructorado de andinismo, después en la escuela de guías de alta montaña, Ujú. la gran escuela que tenemos en Mendoza, que es la primera escuela de guías de la Argentina y un nivel impresionante de guías salen todos los años de ahí. ¿Es para cualquiera la montaña o no? Eh, yo creo que no, yo creo que no, la montaña no es para cualquiera. Y no es porque haya que ser un extremo para estar en la montaña, sino porque las distintas personalidades se amoldan o no se amoldan a los distintos ambientes en los que convivimos. Y bueno, yo hace 30 años casi, creo que este año cumplo 30 trabajando en Aconcagua y 30 temporadas. La realidad es que la montaña de a poco te va moldeando, te va mostrando, te va enseñando y si no tenés cierta personalidad, que no quiere decir ni mejor ni peor,
no durás, porque la realidad es que es un ambiente también bastante hostil que requiere de alguna manera que sigas adelante positivamente, porque realmente no durás, ¿sí?, en la montaña si no estás de alguna manera hecho para eso. ¿Qué es la montaña para ustedes? La montaña es entrar en un templo, sin duda, ¿sí? Es entrar y pisar un lugar donde esa naturaleza, esa tierra, esa montaña te permite que tengas la suerte de estarlo transitando. Y de ahí en más, ver cómo pasan las cosas a un ritmo distinto, que es lo que nos brinda el resto de lo cotidiano, que podríamos llamar ciudad. Sí, para mí está muy mezclado, ¿no? Tenemos acá barrios en el Pedemonte que, que la gente dice cuidemos la montaña y por ahí impactamos ciertas zonas, ¿sí? Y en realidad es una gran mixtura, es una gran mezcla, ¿no? No tiene por qué tener punta, tener forma de montaña. Yo creo que el ambiente en sí puede ser un desierto con una pequeña loma, ya para mí es una montaña, ¿sí? Y la montaña es eso, es el ambiente que vivimos a diario, que se ha transformado en urbe en muchos sectores, en ciudad, y en muchos otros nos permite transitarla de la manera puramente virgen, puramente natural, ¿no? Ujú. Viste que hoy vivimos en tiempos en donde queremos todo ya, todo rápido, y aparte somos en general de romperlo con los límites o de creer que podemos romper con los límites. Entiendo que el que vive de esa manera la tiene más difícil, porque arriba hay otros tiempos y hay otro tipo de respeto a los límites. Es la sensación que tengo sin haber hecho jamás nada que se parezca a esto. Pero los veo muy respetuosos a todos ustedes, de que cuando es no, es no. Eh, es muy difícil, inclusive para mí, me lo he planteado varias veces, tratar de entender lo que es un límite, porque, bueno, depende también, hay límites reglados, ¿no? Vivimos en una sociedad donde o claramente hay límites y están los límites naturales, de ahí en más los límites naturales de qué terreno puedo transitar o qué terreno no puedo transitar, están dados por, sobre todo, una evolución técnica y mental primero y después técnica, ¿no? Entonces, ¿qué sectores de la montaña, si le llamamos, están limitados o hay que poner un límite, no hay que llegar hasta tal punto, no hay que llegar hasta tal nivel de dificultad? Hoy por hoy, no solo en el montañismo, sino en todos los deportes e inclusive actividades, se están rompiendo lo que antes eran límites, se están haciendo récords, por llamarlo de alguna manera, en todas las actividades. Lo ves muy expresado en lo deportivo, Ujú. es muy vistoso, ¿Y te pero gusta eso? ¿Convivís con eso o no? totalmente, creo que los límites se los plantea uno todos los días y está buenísimo entender cuál fue tu límite hace un tiempo y no por ser el más loquito, ¿no? Sino por entender que de alguna manera algo mutó en vos, que podés entender una dificultad de una manera distinta y podés transitarla con seguridad. O sea, el límite lo corriste, lo vas moviendo todo el tiempo. A- Acá, Tano, te quiero comentar, Cacho, y te aprovecho de algo que siempre he escuchado mucho en la montaña, que es el grado de exposición que uno tiene. Y eso es por ahí un conocimiento que yo por ahí lo aplico en la vida, al momento de hacer un negocio o cuando vas a asumir riesgos de diferentes índoles, considerar ese grado de exposición. Veo que generación tras generación la gente es más profesional, empiezan a lograr grados de exposiciones que algunos creen que son correctos y otros no, pero veo jóvenes que vienen a romper límites, que son muy profesionales, pero que a su vez también conectan mucho con la naturaleza y logran por ahí desafíos o récords que dentro de todo son dignos y el riesgo era dentro de todo considerable. ¿Qué pensás al respecto? A ver, no te termino de tomar la idea, pero nos referimos un poco a las nuevas Que generaciones. están rompiendo límites, que los grados de exposición de riesgo son altos, pero que son chicos súper profesionales, con una conexión con la naturaleza y que los transitan, entran, salen y después cuando lo analizás con el diario del lunes decís, che, fue acertado lo que hizo y no fue un loco como muchos pensaban antes. Sí, en realidad eso tal vez, o tal vez vos lo notás muy como repentino, ¿sí? Porque son, digamos, cuestiones mediáticas que te llaman la atención.
creo que de lo que hablábamos recién, esa evolución mental que se va generando día a día, en el cual vos ves eso, que las nuevas generaciones o ciertos de tus panas, de tus colegas que están al lado tuyo, están haciendo cosas distintas y entendés y ves de alguna manera cómo van generando esa conexión, ¿sí? Con el medio en el que se desempeñan y cómo van pudiendo desempeñarse cada vez mejor, por ponerle un calificativo. Eh, Tiene todo que ver, pero la evolución en ese sentido es bastante paso a paso, ¿sí? Sí hay grandes récords o límites que se han movido, sobre todo en los últimos años, ¿sí? En niveles de dificultad, grandes escaladas y en las nuevas generaciones, pero es algo que está pasando todo el tiempo y está pasando todo el tiempo por todos lados y tal vez no se ve los pequeños detalles cómo van cambiando, pero en sí, inclusive los viejos, por llamarme viejo yo de alguna manera, que nos llaman la atención muchas cosas nuevas que se hacen, en realidad hemos visto la evolución cómo ha ido cambiando momento a momento. Y sí, es muy así y está buenísimo que pase. Decir, bueno, no solo los viejos somos los dueños de la verdad. Tenés las nuevas generaciones que están haciendo estragos y entienden de una manera bonita. Entienden la montaña por ahí de Sí, otra manera. sí, sí, ¿Y sí. siempre se disfruta? Yo creo que sí. Yo creo que siempre se disfruta, tiene sus momentos duros que no me molestan. Momento duro es estar a las 2 de la mañana en un temporal en el Aconcagua o en el Himalaya, donde tenés que salir a acomodar las carpas, donde tenés que vestirte, ponerte absolutamente toda la ropa para salir a acomodar las carpas porque el viento las está desarmando, podemos llamar un momento duro, que nadie lo quiere hacer, obviamente. Preferís quedarte calentito en tu bolsa de dormir. Pero, pero no es algo que se sufra, porque si no, muchos años antes ya te hubieras corrido para el costado, hubieras dado paso a otros, o la montaña te hubiera dicho hasta acá llegaste, ¿no? Claro, 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 claro. Cacho, y cuando subís hoy a la Concagua, porque entiendo que lo has hecho más de 60 veces, 61, en 61 oportunidades, si mal no Exacto. leí por ahí. ¿Es lo mismo? ¿Tenés el mismo respeto? ¿Te tomás los mismos tiempos? ¿Lo disfrutás menos y ya lo haces como algo que es parte de tu laburo, parte de lo cotidiano? ¿Te sorprende algo de repente? Porque 61 veces ya me suena a mí un montón. A ver, me encanta la pregunta porque es un tema que lo hablo mucho todo el tiempo. Cada vez que tomo un grupo, que comenzamos una expedición Mm, desde acá de Mendoza, manejamos hasta Horcones y vemos por primera vez la montaña y les presentamos la montaña a los extranjeros que vienen como parte del grupo para que por 15 días nos confían a nosotros que los podamos llevar o acompañar hasta la cumbre. Cada vez que veo de nuevo la montaña, digo, wow. O sea, cada vez que la veo de nuevo digo, wow, qué grande que es. Y nunca la veo más chica. Nunca. Conozco, por suerte, bueno, muchísimo. Y después de tantos años, medio como que se me pone la piel de gallina lo que te estoy contando en este momento, pero después de tantos años de conocer metro a metro los rincones de la Concagua, no es una montaña que se me haga más fácil año a año. ¿Sí? Tengo una experiencia que me va a permitir sortear un montón de dificultades de una manera mucho más eh, habilidosa o sin tanto azar, pero la realidad es que yo encaro la Concagua todos los años con mucho respeto, campamento a campamento. Todo necesita su tiempo, ¿sí? ujú, Una expedición tarda 15 días y con tanto respeto encaro la Concagua como encaro cualquier montaña en el Himalaya. ujú, El Himalaya por ahí la diferencia son las magnitudes, ¿no? Pero bueno, es otro capítulo. ujú. Sí. Y en ese caso, cuando vas a cargo de gente, que te pasa permanentemente, ¿no? ¿Es una mochila extra? ¿También tiene disfrute eso o no? El disfrute es aún mayor. Yo he tenido la suerte de subir el Everest, el K2. Todas las veces que lo he subido ha sido guiando. Nunca ha sido, digamos, con un compañero de escalada en el que nos proponemos el objetivo y alcanzamos la cima.
nos proponemos el objetivo como equipo de trabajo con otros guías, con sherpas, para llevar gente a la cumbre. Y para mí es una doble alegría porque obviamente para poder guiar tenés que poder escalar por tus propios medios y más cuando tenés que llevar y ayudar a otros y controlar un montón de factores que exceden a vos, que gente que se te puede enfermar, gente que se puede lastimar. Entonces la realidad es que la alegría es doble. Si lo hiciera por mis propios medios, por ejemplo, hoy por hoy me gustaría ir a la Annapurna y sí me plantearía, en Annapurna es la única montaña de 8.000 metros que no ha sido ascendida por un argentino. Son 14 montañas de 8.000 metros, el Annapurna es una de ellas, y me encantaría ir a la Annapurna y sí me buscaría algún pana, algún amigo para ir a la Annapurna. No como guía en ese caso, sino a... Como escalador. Ajá. Pero si la empresa en la que trabajo me dice el año que viene hay un viaje a la Annapurna, voy sin duda. Pero perdón mi ignorancia, ¿vos podés ser guía en un lugar que no conoces? Sí, sí, totalmente. Porque como te dije, se trabaja como un equipo de trabajo, ¿sí? Vos, en realidad, yo fui la primera vez al Everest y fui guiando, la primera vez al K2 y fui guiando, ¿sí? Vos vas conociendo, además que son montañas que una expedición a un 8.000 te requiere 2 meses de trabajo, entonces vas conociendo poco a poco. No quiere decir que tengas que ser experto en la senda, sino que vos visualizás partes, trayectos, ¿sí? Desde el base hasta el campo 1. Lo estudias técnicamente como es, después vas y los guías. O sea, no requiere de que seas un experto conociendo la piedrita, el arbolito, el arbustito, ¿sí? Es mucho más amplio. De hecho, como te digo, se trabaja como un gran equipo de trabajo, no es un logro individual del guía. ¿Y te ha pasado encontrarte con gente a la que guías que no entiende el concepto? Que ¿O no, en general el que llega ahí ya sabe cómo es el concepto? Nosotros hace poquito en el canal hicieron la travesía y uno de mis compañeros tuvo que entender que no podía, que estaba ahí. Viste que ustedes dicen están ahí a 500 metros, debe ser un montón estando ahí arriba, pero tuvo que entender que hasta ahí, ese era su límite. ¿Te ha tocado alguno así que no entiende esos límites? Pero creo que cambia el público. Aconcagua con Everest cambia el público. cambia el público y no tanto, ¿eh? Pero de Nos- entender la montaña. Acá viene gente más precaria. Ya cuando va a hacer un 8.000 es gente que ya hizo antes tal vez un 6.000, 7.000. Mira, la realidad es que nosotros, el Aconcagua forma parte de hoy por hoy un circuito mundial de montañas, ¿sí? Bueno, está dentro de las 7 cumbres, ¿sí? La cumbre más alta de cada continente, pero además fuera de que esté, digamos, como una de las 7 cumbres, el Aconcagua es una montaña importante, respetada. Para que te des una idea, el porcentaje de gente que llega efectivamente a la cumbre es muy bajo, es menos del 40%. Y vos decís, ¿por qué tan bajo? Y en el Everest el porcentaje es mucho mayor, en el Everest el porcentaje es del 60-70%. Tal vez es porque la gente se prepara más para el Everest, la inversión monetaria es mucho mayor, la inversión en tiempo es mucho mayor, entonces Ok. se preparan más, acá vienen un poquito de alguna manera relajados, pensando que es una montaña fácil y la montaña les muestra otra faceta que no es lo que creyeron. Eh, entonces, bueno, de alguna manera, y para no irme del eje, no es que como guía tengamos que estar cambiando la forma en la que piensa la gente. La gente piensa de distintas formas, hay gente que entiende o no entiende eh, la montaña o las cosas como son, y el que no puede entender que su límite es tal punto y no puede o no quiere regresarse, sí, nos pasa todo el tiempo. ¿Sí? Hay gente que no entiende, quiere seguir y nos pasa todo el tiempo y es uno de los mayores desafíos con los que tenemos que lidiar, digamos. No es fácil ese punto donde los márgenes de seguridad ya no están y necesitamos regresar de una cumbre sin la cumbre. Hay gente que se opone, que no, pero para eso pagué un guía, no, pero bueno, eso sí es algo que nos pasa. Si era esa tu pregunta. Sí, claro. ¿Y ahí qué hace? ¿Qué pones en juego? ¿Tenés técnicas ya establecidas? No, lo primero De es, convencimiento, ¿no? Pues también pasa por una cuestión de hacerle entender que... No, o están papos a veces, tampoco están. claro, no están razonando en Mm, su totalidad, eso sin duda. Eh, pero la realidad es que
de a poco vamos dejando que la montaña les muestre la realidad, ¿sí? Se la vamos mostrando de a poquito. Es algo que, qué sé a mí me gusta ir a la cumbre, o sea, siempre quiero ir a la cumbre. No me gusta el hecho de volverme, de regresarme, eh, pero la realidad es que me gusta también que la gente se lleve la experiencia, me gusta mostrarle a la gente sin asustar a nadie, pero me gusta mostrarle las realidades. Entonces todas mis decisiones siempre soy muy claro y las comunico con la gente qué porcentaje o probabilidad tenemos como para llegar a una cumbre. Y bueno, por ahí si las probabilidades son bajas, ellos ya lo saben y en el momento que tomas una decisión ellos confían en vos. O sea, creo que hoy por hoy el trabajo del guía tiene mucho que ver con eso, en generar una unidad de grupo en el grupo que llevas. Por eso es que me gusta, no me divierte tanto guiar una expedición o un trekking de 1 o 2 días. Me gusta más estar envuelto en una situación muchos más días en el cual se genera un ambiente, ¿sí? Entre todos los que vamos a un viaje, ya sea el Aconcagua, ya sea el Everest, y, y se crea de alguna manera una unidad, una comunidad en el que nos entendemos y nos confiamos. Entonces, a la hora de tomar una decisión, ya sea para seguir, aunque sea duro, o para volverse, que es todavía más duro, la gente confía plenamente en vos. Cacho, ahí tengo una pregunta. Es como, yo tengo la teoría que por ahí mucha gente va a la montaña a buscar una respuesta, una pregunta, algo que ni siquiera que saben que existe. Dice que las buenas montañas te responden preguntas que no sabía que existían. Vos cuando generás ese vínculo con tu cliente y lo vas llevando, llega un momento que llega el límite. Suponete si hay pesto, llega el límite. ¿Cómo manejás ese límite? Porque en ese límite también hace que la persona se encuentre mucho con él. Lo llevás a que realmente cada uno encuentre su límite antes de bajarlo. Se la haces finita. Sí, Ese, sí. ahí hay conocimiento, cachito. Sí, porque de alguna manera creo que es justo, ¿sí? Que, por ejemplo, un día de cumbre en el Aconcagua donde vos sabés que el viento, yo sé que el viento no nos va a permitir pasar del portezuelo de los vientos, vamos hasta el final Le y va, le ponemos la carita al viento que y pegue. que la gente no se quede con la idea de, uy, nos bajamos, pero para mí se podría, no, que realmente vivan su experiencia, obviamente, teniendo en cuenta todos los márgenes de seguridad, ¿no? Pero que sí que la gente, y creo que es parte también de la generosidad, ¿no? De decir, a ver, este lugar está para esto, para entender lo que es la montaña, para entender lo difícil que es, hagámoslo vivir para todos. Cacho, ¿qué pasa que es cuando que se para el tiempo? Cuando te pega el pesto en la montaña, que has estado en un momento de inseguridad brutal, que lo sentís. ¿Qué es eso? Porque se para el tiempo. Eh, sí, son momentos en los que deseas, digamos, realmente, yo creo que son los únicos momentos en los que deseas no estar ahí. Eh, Hay ejemplos muy sencillos, por ejemplo, se te enfrían las manos, llegas a una cumbre o estás bajando, que es inclusive aún peor, estás bajando de una cumbre eh, y el frío es tan grande y no hay forma de calentarte, tener los pies fríos, las manos frías y son momentos que son eternos, es lo que decís, se para el tiempo, te parece que no vas a salir más de ahí y es donde más fuerte tenés que estar como para decir, bueno, esto va a pasar, son solo cuestión de horas y de acá vamos a salir y bueno, ¿Tenés tiene... una? ¿Te animás a compartir un pesto lindo? Una que sí. Que está En, en realidad he tenido varias de esas en los comienzos cuando arrancamos con el Gonzalito del Ágnola. Nos fuimos a subir acá a una de las montañas de la zona de Uspallata, el Tigre, que es el más alto de la cordillera del Tigre, en invierno. Y nos fuimos en invierno y entramos por un lugar. Ahora nos dimos cuenta que el combustible que llevábamos era el incorrecto, o sea que no pudimos cocinar, no pudimos, tiramos todo el fideo, los fideos, el arroz, todo, a comer las barritas, lo que nos quedaba. Seguimos, llegamos a la cumbre, era un demonio la cumbre porque es una cumbre muy grande, muy amplia, y fuimos a un lugar que no era, después, bueno, terminamos en la cumbre, y era tan duro que donde estábamos nos tiramos a bajar por otra quebrada, por otro lugar que no conocíamos porque parecía que no se podía volver por donde habíamos encarado.
y ahí nos perdimos. Terminamos, para que te dé una idea, en invierno rapelando por un arroyo con cascadas de agua, donde nos teníamos que meter abajo de las cascadas, terminamos casi con hipotermia, casi que no la contamos. Fue duro en los comienzos y fue un poco eso, ¿no? Huir hacia lo desconocido y bueno, por suerte lo pudimos sortear bien, pero es una de las Estuvo experiencias. ahí. Cada vez que nos juntamos con el Gonzalo, que está viviendo en España y viene a guiar acá, nos acordamos de ese momento porque Claro. fue duro, tal vez fue hasta inclusive un punto de quiebre de decir, ¿Sigo o no sigo? sigo o no sigo, esto es lo mío o no es lo mío, ¿viste? Cuando ves cuando tocas esas experiencias así muy firmes es Sí. donde te planteas un montón de cosas. Ahora, uno supone también que ustedes lo tienen muy claro eso, que están siempre al límite, por más clara que la tengas. Yo no considero que esté siempre al límite, ¿eh? No. No, para nada. Eh, Como hablábamos recién un poco de que los límites no son fijos, Mm, eh, a mí no me gusta vivir al límite. Yo ando en moto, yo manejo moto y no me gusta andar a 120 y pasar las esquinas a 120, no, porque no me ujú. gusta, o sea, me parece peligroso. Creo que el límite lo puedes encontrar en cualquier esquina, no hace falta que esté en la montaña, ¿no? Y bueno, como te digo, no me gusta andar Pero no tocándole hay más los... riesgo, sí, entiendo, pero no hay un poco más de riesgo ahí o no. Si yo paso la esquina sin frenar, bueno, tengo más posibilidad de que me choquen. Si freno, tengo menos posibilidad de que me choquen. Si voy a la montaña, ¿no tengo un poco más de riesgo que si no voy? Es lo mismo. O sea, yo creo que los riesgos los tomás todos los días. Vos te levantás en la mañana y decidís salir a la calle. Ya una vez que salís de lo que podría ser tu primer círculo de protección, que es tu hogar, donde te sentís contenido, protegido, porque no te llueve adentro de la pieza, donde no te corre viento, donde está calentito, y ya decidís romper tu primer círculo de protección, que es tu hogar, ya estás empezando a tomar un riesgo. Eh, por decir riesgos físicos, de ahí en más también están los riesgos psicológicos cuando decidís encarar una nueva actividad, que vas a un club y decís voy a empezar esta nueva actividad en este club, no sé cómo psicológicamente me van a tratar, o sea, ya están los otros riesgos psicológicos. Yo considero que en la montaña no estás al límite todo el tiempo, si no, no estaría. Tal vez los límites no son los mismos para Ujú. todas las personas, obviamente, ¿sí? Mi límite es que sé que puedo hacer tantos metros, sé que puedo hacer una pared de hielo, sé que puedo hacer qué sé yo, pero que no son los mismos que otra persona, Claro. entonces puede parecer que estás loco, pero tenés la habilidad, la experiencia, el conocimiento, la confianza como para que tus límites estén un poquito más allá de otros límites, pero no quiere decir que estés todo el tiempo al límite. A Ujú. mí no me gusta vivir al límite, me gusta vivir disfrutando, no me gusta. Por ahí hay momentos que te da un escalofrío, que hay momentos que apretar los dientes, pero no es que tenga que ser así todo el Todo el tiempo. tiempo. No. Y yendo a esto del disfrute, paisajísticamente hablando, de todas las montañas que hiciste, ¿cuál es la que más te gusta? ¿O Es son una, todas parecidas? Llega un punto que son todas iguales. Es una cuestión también bastante romántica, ¿no? Pero el K2, sin dudas, a ver, dentro de la cordillera del Himalaya, que es una cordillera muy grande, tiene 5.000 kilómetros de extensión prácticamente. Yo voy a la zona de Nepal, donde está el Everest, y la mayoría de los 8.000 están por ahí en esa zona. Bastante alejado de esto está Pakistán, con la cordillera del Karakoram, que es parte del Himalaya, y ahí tenés 5 montañas de más de 8.000 metros, ¿sí? Y además tenés picos muy famosos, o sea, picos sumamente técnicos, difíciles. La cordillera del Karakorum es muy salvaje, bastante inexplorada. Hoy por hoy quedan muy pocas montañas sin subir, ¿no? Pero paisajísticamente, visitar la cordillera del Karakoram con las formaciones que tiene, viste como la forma que tiene el Fitzroy, así que es esa aguja de granito, bueno, allá los tenés por todos lados esas formaciones y de 6.000, 7.000 metros de Claro. altura. Entonces un despelote que se te cae la boca todo el tiempo, no lo puedes creer en el lugar que está. O sea que paisajísticamente y además
el romanticismo que encierra la cordillera del Karakorum por lo que ha sido toda la vida las primeras escaladas ahí, las escaladas más difíciles. Bueno, está el mítico K2 ahí y sin duda es el lugar más lindo que he pisado, creo yo. Fuiste el segundo argentino en subirlo. Sí, el primer argentino fue Sebastián de la Cruz hace ya más de 30 años. Yo tuve la suerte de ser el Qué orgullo. segundo y bueno, Qué orgullo. lindo, lindo. Y tuve la suerte de poder hacerlo 2 veces también, Claro. que fue inclusive hasta más lindo, ¿sí? Porque la realidad es que te puede salir una vez, pero ya reafirmarlo para mí, reafirmarlo con una segunda vez, eh, me pone bastante contento guiándolo sobre todo. ¿Qué llevas en tu bolso, además de los elementos lógicos? No, digo, los elementos que tenés que llevar. ¿Qué llevo? ¿Qué ¿Te llevas? referís a No sé, alguna? alguna curiosidad que diga, mirá lo que trajo un parlante con Bluetooth, que sea, Esa no que sé. nadie sepa. Claro, qué sé yo, Eso no que sé. sea esas cositas. Esto me lo llevo yo. ¿Vos te referís a tu mochila cuando Claro, andás en un la bolso, no sé, montaña? te va leve, te lleva un bolso, ¿no? Mira, ya tengo en realidad equipaje que lo dejo allá, lo dejo en Nepal, ¿sí? ¿De Entonces, dónde? ¿Cómo lo dejás? ¿Dónde? ¿En un tenemos hotel? un depósito, en la Ah, empresa donde trabajo tenemos un ah. depósito allá y ya hay Pensé que lo dos. dejaba escondido en la montaña, ¿viste? Entre medio de dos piedras y después se acordaba dónde estaba. También podía ser. Y bueno, tengo equipo allá y me llevo solamente lo básico. Sobre todo me llevo siempre el mate, la yerba, algún pequeño elemento, alguna pequeña cábala siempre tengo. Muy personales mías, que no te voy a contar qué son. Pero pero, tenés pero sí algo. tengo, sí, claro que sí tengo. Igual la realidad es que con los años te vas poniendo muy minimalista. Y por ejemplo, la primera vez que me fui al Everest no me pude llevar yerba, después fue un amigo, un amigazo acá, el Dani Riquelme de Luján, y me llevó yerba, que él iba a hacer un trekking, pero estuve un mes y pico sin yerba Uf. y no pasa nada. O sea, creemos, es lo que hablábamos recién de los límites mentales, ¿no? Creemos que no podemos estar sin esto, creemos que no podemos hacer aquello, creemos que todo se pasa, Y lo que te digo que en la montaña la idea es eso, sobre todo cuando tenés que cargar tus cosas, es el minimalismo, es llevar lo menos posible, vivir con lo menos posible, porque la idea es moverse rápido, liviano, práctico, cómodo. Mira, me surge un tema. ¿Cómo llevas ese contraste de la vida allá y de la vida acá? Desconozco en tu vida acá si sos de tener mucho o si preferís la mochila liviana siempre. Eh, Vivimos en una sociedad donde pareciera que tenés que tener mucho. Cada vez más grande la mochila. Sí, cada vez más pesada. sí, es bastante duro eso. Eh, Hago muchas actividades, me gusta hacer muchas actividades deportivas y cada una de ellas obviamente requiere un equipamiento. Y me pasa todo el tiempo que tengo que repensar, o inclusive ayer estábamos hablando con mi hija, estoy aprendiendo a hacer kitesurf, y estábamos hablando con mi hija y le digo, me olvidé todo, es la primera vez que estoy, esto me faltó, y tenés que hacerte un checklist, me dice, ¿viste? Ya lo tiene asumido, mi hija ha ido conmigo 2 veces, ha subido 2 veces a la Concagua. Entonces de a poco ya me dice, tenés que hacer tal cosa, cosas que yo le enseñaba, ahora me las enseña, me las reenseña ya a mí. Me vas dando preguntas, Cacho. ¿Cómo es ir con tu hija? ¿Es más complicado? ¿Menos Sin, complicado? es una carga gigante emocional y de responsabilidad, ¿no? Eh, de responsabilidad en el sentido, estábamos acá en Chacras en un almuerzo y yo ya me iba a una expedición y estábamos con mi mujer y mi hija, yo tengo 2 hijas, una de 28, la Flor, y 20 tiene la Dani. Y estábamos con la más chica, tenía 17 en ese momento, y le digo, ¿por qué no te venís conmigo a conocer el campamento base, qué sé yo? Y te llevo un poco de equipo por si querés ir al campo 1, campo 2. Bueno, cuestión de que arrancamos y terminó en la cumbre. Eh, y para mí fue una responsabilidad muy grande, sobre todo
por mi mujer que me iba a ahorcar si pasaba por cualquier cosa. Claro, claro. Y también por ella para que tuviera una buena, linda experiencia. Te soy sincero, yo hubiera preferido que no hubiera hecho cumbre la primera vez que fue porque dije, chao, ya no le quedan más motivaciones. Siempre me acompañaba a la montaña. Y bueno, me tapó la boca porque en realidad el año pasado volvimos a ir y volvió a subir a la cumbre. Le costó un poquito más, así que ahora mañana nos vamos a subir una montañita, a seguir entrenando porque este año quiere volver a ir. Es una experiencia única, es una cumbre sumamente distinta. Subí el número, creo que era la cumbre número 54 que subí con ella y una cumbre que no me la voy a olvidar nunca. Y en realidad no me olvido el convencimiento que ella tenía de que iba a llegar a la cumbre. Y yo pensaba que no. Y ella estaba convencida de que sí. Y eso es una experiencia que la cuento siempre porque motivacionalmente hablando es impresionante. Para mí ella no estaba preparada, más allá de que ha pasado por todos los deportes. Yo como deportista de toda la vida, siempre tratando de vincularla a un deporte o a otro, ha pasado por muchos deportes, pero yo nunca pensé que ella estuviera preparada. Yo pensé que ella no estaba preparada para llegar a la cumbre. Me tapó la boca porque en realidad estaba muy preparada psicológicamente. Y ahí te das cuenta que lo físico es sumamente importante. Yo soy un convencido de que si no tenés el físico y el entrenamiento no vas a llegar. Y bueno, me demostró que en realidad estás equivocado, viejito. Lo psicológico es fundamental. Lo psicológico es muy fuerte. Es muy, muy importante. Te puede llevar a lugares que no te los imaginas. Cacho, y en cuanto a las cumbres, ¿te animás a hacerme, no sé, cerrar los ojos y contarme qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bueno, Hacé de sí. cuenta que te llegaste a la Concagua y me tenés que describir a mí qué hay. ¿Qué ves? ¿Y qué ves en el Everest? ¿Y qué ves, no sé? Siempre una de mis principales motivaciones de por qué subir una loma es ver qué hay del otro lado. O sea, siempre la principal curiosidad es para ver qué hay del otro lado. Yo creo que ese podría ser, sin ponerle un nombre cursi, ¿no? Pero podría ser hasta un lema, ¿no? Siempre hago las cosas para ver qué hay del otro lado. Y al llegar a una cumbre, lo que te sorprende es eso, es la magnitud de lo que hay del otro lado. Porque lo que hay de este lado lo venís viendo. Y lo venís viviendo, y lo venís aprendiendo, y lo venís caminando. Y el qué hay del otro lado, estar arriba de una montaña. Te hablo de las montañas del Himalaya, que es una cosa, una monstruosidad increíble. Las dimensiones son otras, son muy grandes. Y estar allá arriba y decir, wow, es realmente interminable el planeta. Y yo estoy solamente arriba de una de las puntas más altas que hay, pero es una cosa que no te cabe en la cabeza, ¿no? O sea que la imagen que a mí se me viene automáticamente a la cabeza es la de los muchachos de los uruguayos, que se ve mucho en la película, que suben y que llegan arriba y es como un bajón, porque dice, no sabíamos que está todo esto. ¿Eso pasa muy seguido cuando haces este tipo de cumbres? En realidad lo que pasa es que, bueno, hoy por hoy con tanta información y todo, ya tenés imágenes de lo que hay del otro lado, pero sí pasa mucho eso porque, ¿qué pasa? Vos días previos te pasás mirando de este lado y una vez que llegás del otro lado, o sea, a la cumbre, para mirar del otro lado, no te alcanza el tiempo en el que tenés disponible de estar en la cumbre para terminar de ver, uy, mira aquella montaña, uy, mira aquella otra, mira aquellas dos juntas, mira. Entonces, sí, te pasa mucho eso de que no terminás de analizar, querés quedarte más tiempo en la cumbre para seguir mirando del otro lado y te tenés que volver, entonces está buenísimo. Por eso es que hay que volver a las cumbres, Claro, por porque eso. nunca se viven de la misma manera, Claro. sobre todo. Escúchame, y de lo que viste en esto que te pido que me cuentes un poco, para los que no conocemos nada, digamos, de esto, ¿qué hay? Vas a, no sé, llegás a la Concagua y ves Chile, ¿qué ves? No tengo idea. Bueno, llegás a la Concagua y antes de llegar a la cumbre, vos pasás muy, muy cerca. ¿Viste cuando vos vas a Chile que ves la Concagua? Eso es la pared sur de la Concagua. Que ves que tiene grandes glaciares, que se ve mucha nieve. En realidad son nieves eternas, digamos, son glaciares, bloques gigantísimos de hielo. Y
Cuando vos venís subiendo desde el otro lado, desde el norte, noroeste, ¿sí? Porque es como que vos entrás, le das toda la vuelta a la montaña y ahí vos llegás a un momento antes de la cumbre, una media hora antes de la cumbre, que pasás muy cerca. Además, te arrimás, te arrodillás porque no te querés caer. A toda esa inmensidad que vos ves, las mirás de arriba. Y es una cosa que te quedás, como te digo, mirándola y te cuesta entender las formas, los lugares, las pendientes. Y ves abajo, abajo, la ruta Chile la ves. Ves la ruta que hiciste porque previo obviamente a llegar allá arriba transitaste un largo camino y ves los lugares transitados y eso es impresionante de ver desde allá arriba. Como te digo, yo le dedicaría más tiempo a quedarme en esos lugares específicos donde podés ver más y tratar de entender, analizarlos y guardarte más cosas en la retina, ¿no? Qué loco, te imaginas. ¿Y en el Everest? ¿Qué ves? Montaña, más montaña. Y en el Everest, bueno, ves montañas y glaciares tremendo. Tiene el Everest que nosotros subimos por la parte, bueno, es toda una gran masa de glaciares hacia todos lados, ¿no? Pero nosotros subimos del lado nepalí, se puede subir también desde el lado tibetano, y el lado nepalí es un poco más abrupto, más vegetado, es un poco como muy distinto a nuestra montaña. Pero el lado tibetano, de hecho la película 7 años en el Tíbet se filmó acá por la similitud que tiene. El lado tibetano son altas tierras, altas llanuras, entonces vos te asomás desde la cumbre hacia el lado tibetano, que ya podés ver lo que es el Tíbet, y ves una geografía muy similar a la mendocina, ¿sí? Donde obviamente ves algunas montañas más, pero ya después ves que las montañas no están vegetadas, son más marrones, ya ves altas planicies. Eso es lo que tiene muy bonito. Me gustaría ir por el lado tibetano, obviamente, pero bueno, nosotros trabajamos siempre del lado nepalí. Ujú. ¿Y cómo son ahí? Porque yo he visto videos que ya no sé, viste que con esto de la inteligencia artificial no sabes qué es verdad y qué es mentira, pero donde hay filas y filas de personas que están por llegar a la cumbre, ¿pasa eso en algún momento o no? Mira, la realidad es que, a ver, para que poner en contexto, yo normalmente trabajo guiando un grupo de 14, 15 personas, para lo cual somos 3 guías, 25, 30 sherpas que trabajan con nosotros. Entonces, en una expedición, normalmente vas a encontrar 40, una expedición de ese tamaño, ¿no? De 15 personas que desean ir a la cumbre del Everest, vas a encontrar 40, 45 personas como integrantes de ese grupo. Nos movemos todos juntos en la montaña. Algunos sherpas, que son los que trabajan con nosotros, van un poco antes, otros un poco después, porque no podemos tampoco colapsar los campamentos de altura, que son chiquitos. Y sí, en momentos se arman embotellamientos. ¿Por qué? Porque desde el campamento base, vos la primera parte es la gran cascada del Cumbú, que es esa zona que se pasa donde están las escaleras que se pasan por arriba de las grietas. Bueno, todo eso tiene cuerdas fijas, que los sherpas montan desde el campamento base hacia la cumbre. Absolutamente todo está con cuerdas fijas. O sea que nosotros salimos del base unos metros y ya nos clipamos con un mosquetón, ¿no? Con nuestro arnés, un mosquetón, a la primer cuerda y así vamos pasando de cuerda a cuerda. Y bueno, cuando se arman esos embotellamientos, te morís de frío, porque la realidad es que por ahí hay una parte técnica un poquito difícil, que tienen que pasar de a uno y vos tenés 40, 50 personas adelante y bueno, papi, esperar, ¿viste? Cámbiate los guantes, ponete la otra campera y a esperar porque vas a esperar. Estás 30 minutos quieto, a veces sí. Hasta 2 horas, 3 horas. Por suerte es algo que no nos ha pasado los días de cumbre. Los días de cumbre nosotros elaboramos una estrategia como para no ir en la primer... el Everest te da solamente 15 días en los que vos podés ir a la cumbre, que es la segunda la segunda quincena de mayo. Eso es todo, en todo el año es el único momento que puedes ir. Y ahora en octubre también hay una pequeña ventana. Septiembre, octubre hay una pequeña ventana, pero inclusive más pequeña todavía.
pero esos 15 días son los únicos 15 días en los que vos podés llegar a la cumbre, ¿sí? O sea, que Entonces, inevitablemente se arma. inevitablemente, entonces estamos todos esperando que ya la primera ventana de buen tiempo, desde el 15 de mayo, ya podés ir para arriba. Entonces nosotros evitamos esa primera ventana de buen tiempo. Nos la jugamos porque también si después no viene buen tiempo, o si el buen tiempo que viene no es tan buen tiempo, y bueno, pero evitamos esos congestionamientos en la montaña por muchos motivos. Los campamentos de altura son chicos, el día de cumbre puede ser durísimo y hasta peligroso cuando se arman esos embotellamientos y tener que esperar tanto, te empezás a congelar. No había pensado en eso. Te congelás, claro. Claro. Entonces evitamos eso y tratamos de ir en lo que podemos llamar una segunda ola. Somos algunas empresas que vamos en una segunda ola. Dejamos que los desesperados, los ansiosos vayan primero y nosotros esperamos atrás. Como que no pega, ¿viste? Embotellamiento con ese lugar. Pero sí, vos calculá que más o menos, sin contar los sherpas, porque son nepalíes, ¿no? Ujú. Sin contarlos a ellos, más o menos se venden casi 400 permisos para lo que es la temporada de ascenso, que te estoy hablando de abril, mayo, ¿no? Que vos solamente vas a una expedición. No se puede hacer en la temporada 2 o 3 expediciones como hacemos acá en la Concagua, 2, 3, 4, 5. Claro. Pero allá es una sola expedición. Y se venden más o menos 400 permisos, o sea que esos 400, multiplicar toda la gente que hay Que va alrededor de esos alrededor. 400, son 1000 personas que van a intentar la cumbre en esos 15 días cada año. ¿Sí? Y Claro, Cacho, es un montón. ¿estás a favor o estás en contra de la explotación de estos lugares sagrados? Eh, bueno, no, creo que no podría estar en contra. Eh, es parte de lo que hago y creo que con responsabilidad, criterio, normas claras, se puede hacer esto y mucho más. Y se puede conocer, disfrutar responsablemente de todos estos lugares. O sea que estoy muy a favor. Por ahí no estás totalmente a favor de un montón de pequeñas cosas que pasan. En el Himalaya recién ahora se ha empezado a tomar seriamente el tema de la limpieza. Eso te iba a preguntar, exacto. Nosotros venimos, por suerte, aprendimos acá, nos enseñó Gabriel Cabrera de cómo, hace 25 años atrás, de cómo mantener la montaña limpia. Y con el Papi Morichi, que éramos los dos guías que estábamos ahí en la empresa, decidimos empezar responsablemente a transitar la montaña y a pedirle a nuestros compañeros que, junto con otros guías también, que mantuviéramos ciertos lugares y que empezáramos a mejorar todo. Y hoy por hoy la Concagua... ¿Cómo hace, Cacho? Contame eso, porque la verdad tampoco lo había pensado. ¿Qué subís con una bolsa y la tenés que bajar? ¿Cómo es? Sí. La Concagua, o sea, antes, para que te des una idea, había campamentos que los dejamos de usar por el olor que había. Ibas atrás de una piedra y estaba lleno de gente que había ido al baño, Sí. todos los papeles volando, todo. Entonces lo que hicimos fue empezar a agarrar una carpa, le cortábamos el piso, vos entras a la carpa, haces tus necesidades ahí arriba de un papel de diario. Ya no hay más diario prácticamente, pero usábamos papel de diario. Y ahí se tira una bolsa común, se embolsa 2 o 3 veces, cosa de que no genere líquidos que chorreen y se baja, ¿sí? Y es tan sencillo que si pudiste llegar allá arriba llevando un montón de cosas y tu comida, tu carpa, y podés también bajar eso, ¿sí? Y hoy por hoy la Concagua es una montaña limpia. Perfecto. No pasa tanto. Bueno, en Nepal ha empezado a pasar, ¿sí? Se ha empezado a mejorar mucho en los últimos años. Pakistán es durísimo, pero no existe una política de limpieza. Si lo hacemos es porque a nuestra empresa nos importa, pero en realidad cualquiera puede ensuciar y a nadie le importa. No te puedo creer esto, honestamente, porque uno supone, insisto, que hay un respeto supremo hacia la naturaleza en muchos de los que van. Claro, pero lamentablemente también hay un negocio atrás de esto y cuestiones comerciales de que obviamente para que una empresa te baje la basura que produce y no la tire dentro de una grieta, le tiene que pagar a una persona más para que baje eso. Y en montañas como el K2, donde vos subís prácticamente escalando por cuerdas y tenés que bajar rapelando, no es tan sencillo, pero se puede hacer. De hecho, lo estamos haciendo y de a poco va cambiando, de a poco
esta nueva tendencia, digamos, de respetar a la naturaleza, a los lugares que transitamos, ¿sí? A nivel mundial va cambiando, va mejorando, pero bueno, lleva su tiempo. ¿Sí? ¿Qué aplicás de todo lo que te da la montaña en tu empresa? Porque me contabas más temprano que tenés una empresa de limpieza, me decía que limpian en altura. Sí, 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 sí. ¿Lo hiciste adrede o no? En realidad Se voy a limpiar, pero voy a limpiar los vidrios del 10º piso. Y con unos amigos hace 20 años empezamos un proyecto de la creación de Argentina Vertical, que es mi empresa en la que estamos vinculados a todo lo que sea altura. Limpiar vidrios de edificios, trabajamos también en las refinerías, haciendo rescate. ¿Qué aplicamos? Ante todo, la simplicidad, la practicidad, obviamente la seguridad, ¿no? Que tiene que estar de la mano para que te puedas colgar seguro de un edificio. No son las mismas técnicas que se usan en la escalada, se usan técnicas más industriales y se usan equipamientos más industriales, ¿sí? Claro. Pero en realidad, sobre todo eso, porque es lo que te brinda la limpieza de vidrios en altura, por ahí podría ser lo más sencillo y convencional, pero hacemos trabajos de todo tipo, como montar estructuras y un montón de cosas que requieren mucha imaginación. Y es muy divertido, es un juego vertical que está buenísimo planteárselo y vivirlo día a día. Pero tenés empleados ahí, no es que vos lo hacés. Sí, 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 no. Sí o sí, lo que es trabajo en altura se trabaja en un equipo de trabajo, no, Claro. no es que lo vas a hacer solo. Pero digo, hay cosas de la montaña, de esta forma que tienen ustedes de transitar la montaña, que las llevas después a la práctica, pero no me refiero a tirar las cuerdas, sino al laburo en equipo, Es totalmente eso, es el laburo Ujú. en equipo, inclusive el laburar colgado, vos dependés totalmente de la otra persona, o sea, hay una seguridad que es el rescate, si se puede llamar autorrescate porque es dentro del equipo de trabajo, pero si a vos te pasa algo, te da un golpe de calor o te pasa algo que te desmayás, qué sé yo, y quedás colgado solo y te podés morir. Entonces necesitas confiar en la otra persona y necesitas confiar mucho porque hay muchas veces que hay, qué sé yo, movimientos técnicos que cambias de cuerda o que o que colgas un elemento o algo y confías al 100 en la otra persona en que está colocando bien la cuerda, lo que te está pasando te lo está pasando bien y eso es lo más similar que Ujú. tiene a la escalada, ¿sí? La escalada es eso, es Cacho, confiar al 100. y cuando vas de guía, ¿te ha tocado guiar a alguna persona así muy famosa o alguien que requiere algún trato especial? Si es que hay un trato especial, si es que se puede brindar un trato especial ahí arriba. Sí, 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 me ha tocado, pues, sobre todo en el Himalaya, los costos de las expediciones son altísimos, entonces la gente que va es gente que tiene mucho dinero y bueno, la realidad es que muchos de ellos hay que darles atenciones especiales, ¿sí? Dentro de que, digamos, dentro de lo razonable y terminan siendo personas mucho más sencillas de lo que creías. En realidad la montaña nos iguala a todos y en esto de que siempre brindamos un servicio de calidad, de buen nivel. Ujú. Por ejemplo, a la hora de cocinar, eh, la forma en la presentación de los alimentos, en la limpieza, ¿sí? En toda la sanidad, eso lo mantenemos absolutamente con todos, ¿sí? No solo porque haya una persona Claro, importante, claro. pero dentro de lo que se puede, porque las Porque cuestiones son estás, básicas. claro, claro. Entonces, y en eso sí tenemos muchas personas muy importantes que llevamos, pero terminan siendo personas sumamente sencillas que se adaptan y entienden las cosas temprano o tarde, pero lo entienden y termina siendo que la montaña nos iguala mucho a todos. ¿Te animás a hacerme un top 5 de tus montañas? No. Entendiendo por uno no sé, la que más te gusta. Sería injusto con las montañas. En realidad a mí me parece bárbaro cualquier pequeña montaña que vaya, me parece bárbara. O sea, yo creo que podría tal vez cometer el error de decir, bueno,
sí, el top 1, el K2, el Everest, pero no, yo creo que lo que te permite una montaña inmensa, de una expedición larga como el Everest, el K2, es que la experiencia es sumamente enriquecedora, porque te pasás 2 meses tratando de escalar la montaña. Entonces eso te marca mucho. Pero yo he ido a muchas montañas acá en Vallecitos donde, qué sé yo, la pared sur del Plata o algunos canales que hemos subido con amigos o inclusive montañas que he transitado solo, que a mí me han marcado. Hubo una época que me dediqué a escalar un poquito solo y transité algunas montañas solo, inclusive no iba a la cumbre, iba hacia la parte de dificultad, hacia el canal y a unos metros de la cumbre me pegaba la vuelta porque era mi decisión, no quería, no me importaba la cumbre y, y que me han nutrido de una manera increíble y que son sumamente bellas. Entonces, si vos me decís, dame un top 5, te puedo dar un top 5 de experiencias fuertes, A pero, ver. pero, pero no de, o de cosas que me han enseñado mucho. Escalar en la Patagonia, hace 25 años estuvimos con el Mati Zúñiga en la Patagonia. En el Firroy le metimos, no sé, una cantidad de intentos y no tocamos ni, ni los primeros metros, nos recagó a palo el tiempo, la falta de experiencia, un montón de cosas, eso nos marcó. Eh, y bueno, después, la primera vez que pisé el K2 es una montaña tan intimidante que te pone los pelos de punta y cada paso que das requiere muchísimo respeto. Y ya el año pasado que volví al K2 y ya inclusive con Benny, con el otro guía que es de Alaska, eh, trabajamos a la par de los Sherpas, montando, acomodando cuerdas, llevando cuerdas. Una de las montañas top, sin duda, es el Nupse, que no tiene 8.000 metros. Está al lado del Everest, ¿sí? Vos tenés en lo que sería el circo del Everest, tenés tres montañas, el Everest, que tiene 8.850. Ujú. Al lado está el Lhotse, que tiene 8.500. También tuve la suerte de subirlo. 8.511, algo así. Y después tenés, como para cerrar estas tres montañas, lo que sería la triple corona, que le llaman muchos, el Nupse. ¿Sí? Esta montaña, el Nupse, tiene 7.860 metros y la hemos subido no más de 30 personas en la historia de la montaña. Una montaña muy técnica que la subí hace, no sé, creo que el año pasado. Ya, bueno, creo que el año pasado la subí y fue una gran alegría porque fue una de las grandes montañas que siempre había querido subir. Ujú. Es un ícono de montaña, una montaña sumamente difícil. Y bueno, la subimos con un cliente y tres Sherpas más, con un gran equipo de trabajo, montando cuerdas y todo. Y sí, sin duda es una de mis montañas preferidas. O sea que a veces no tiene que ver con la altura, tiene que ver con otras cosas. No, totalmente. Obviamente, todos queremos la foto del Instagram, ¿no? En lo más alto, en lo más, pero no, no tiene que ver con la altura. Para mí no, todos queremos, o sea, yo la primera vez que estaba ya casi pisando la cumbre del Everest dije, yo sabía que esto en un momento iba a pasar, sabía que el cachito en algún momento iba a estar en la cumbre del Everest y fue una satisfacción en lo personal porque había transitado un camino que me había abierto las puertas a eso. Eh, y bueno, obviamente, el Everest, sos montañista, sos guía, es la montaña que hay que ir, y hay que subir, y ni que hablar el K2, y ni que hablar, pero la belleza de la montaña es transitar alguna montaña que no tiene por qué ser difícil, no tiene que ser técnica, no tiene que ser que te asuste, tiene que ser algo que quieras realmente Ujú. hacer, que disfrutes hacerlo. Claro. ¿Y cómo te llevas con la muerte? Porque uno relaciona mucho todo este tipo de actividades con un riesgo de muerte, que no sé si es tal. Eh, Mira, volvemos a más o menos lo que hablábamos hace unos instantes, o sea, la muerte está en el acceso sur, la muerte está en todos lados, ¿sí? Creo que estamos, trato de disfrutar día a día y a las personas que tengo alrededor todos los días. Eh, Lamentablemente ahora me tengo que ir al crematorio de un compañero de mi hija, de la primaria y la secundaria, amigazo de la familia, todo, y es durísimo, ¿no?
pero creo que tenemos que aprovecharnos con los seres que tenemos alrededor día a día y aprovechar cada momento que vivimos, porque la muerte está, y no sabemos cuándo, a la vuelta de la esquina. Y creo que, bueno, hay que morirse, todos nos vamos a morir, es lo único seguro que tenemos, es que nos vamos a morir. No me asusta, pero no me le arrimo, o sea, no quiero pasarle cerca, ¿sí? No quiero tocarle los testículos al león, como se dice. Claro. Si bien hay veces que le tenés que pasar cerca, pero no, evitemos eso, o sea, no me asusta, porque ya está, si se corrió el telón, se corrió el telón. Es parte de la vida Pero si lo puedo evitar, obviamente tomo los recaudos. y pasarle lejos. Y tenés, lo último, ¿tenés algún momento en donde estás, no sé, en alguna montaña, sea cual sea, en donde mirás un poco el tiempo hacia atrás? Hace poco has tenido reconocimientos, has tenido muchos reconocimientos también, recontra merecidos, en la legislatura, en tu vida. ¿Te das ese gusto también de sentarte un rato quizás a decir, bueno, de aquel estudiante de educación física a esto, mirá todo lo que pasó? Creo que de alguna manera lo que sí me reconforta de todo esto, ante todo, me cuesta mucho sentirme superior, no lo siento para nada. Creo que soy una persona que ha hecho cosas lindas y me gusta mucho ser esa inspiración para muchas personas, ¿sí? Que no me miren mi vida personal porque ya se pone desastroso, pero no. Está bueno, está bueno. Por eso es que cuando me invitas o cuando me invitan a cualquier medio digo que sí, porque me parece que en realidad esto de la montaña, que es tan lindo, necesita su difusión y es importantísimo que la siga teniendo y que la empecemos a entender de una manera distinta, que no es todo muerte, peligro. Eh, y creo que lo que más me satisface de todo esto es que de alguna manera me lo he planteado, lo he programado, al menos en mi cabeza, durante muchos años, ¿sí? A dónde quería llegar o las cosas que quería hacer. De ahí más lo mediático está buenísimo, ¿sí? Está buenísimo porque genera movimiento, inspiración, pero en lo personal he logrado caminar, estar y estar en el rock and roll, estar metido en donde creo que un escalador quiere estar metido y eso de alguna manera lo he programado en mi mente durante muchos años y mi vida en sí la trato de programar así. Trato eh, de alguna manera tener objetivos. Siempre necesito tener objetivos. Los voy cambiando todo el tiempo, pero necesito tener objetivos y tengo una programación de lo que quiero hacer y a dónde quiero llegar. Cacho, gracias por el tiempo. Ha sido un placer charlar con vos, la verdad. Descubrir un personaje al que uno está acostumbrado a verlo en los títulos de los diarios y de los recortes periodísticos, pero bueno, conocer un poco más en profundidad todo esto es muy placentero. Así que gracias por haberte brindado esta charla. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre digo, porque una invitación a que yo esté con ustedes es una invitación de que la montaña y la actividad esté con ustedes y esté para todos. Gracias. Así que gracias por la difusión. Un placer.